Bueno, Así bueno, como para que sepan que como una suerte de presentador. Eh, Buen día a todos, o buenas tardes, depende si han almorzado o no. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar la tercera exposición del ciclo de astronomía. Nos va a estar acompañando como invitado expositor el doctor Matías Vera. Matías, licenciado de la carrera de astronomía de la Universidad Nacional de San Juan y de doctorado en la misma institución. Actualmente se encuentra realizando la beca postdoctoral de CONICET y trabajando sobre modelos de estrellas, en modelos de atmósferas magnéticas. La charla del día de hoy, Matías nos va a estar contando sobre el equilibrio de ionización en enanas blancas magnéticas. Así que, bueno, Matías, si quieres ahora yo me saco la cámara y empezar con te cedo la palabra. dale. Este, para compartir la presentación lo hago de la manera habitual, ¿no? O sea, pongo compartir. Sí, compartirla y ahí vemos si se ve bien. A De ver, última alguien nos va a chiflar si hay algún problema. sí, díganme. Fíjense ahí. Ahí se Sí, ve. se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno, entonces arranco. Como les mencionó Cristian, el título de la charla que preparé es Equilibrio de ionización en enanas blancas magnéticas. Antes de empezar, bueno, me gustaría recordarles a los que estudian astronomía que el equilibrio de ionización para una atmósfera hidrogénica o para un gas, para un gas atómico viene dada por la ecuación de Saja, que seguramente habrán visto en varias materias. Ahora vamos a ver cómo afecta la presencia de un campo magnético a esta ecuación. Para eso les voy a explicar cómo se organiza este trabajo. Voy a empezar introduciendo lo que son las enanas blancas, sus características y la clasificación espectral, para luego pasar a hablar acerca de las enanas blancas magnéticas. Posteriormente voy a mencionar rápidamente cómo es la forma del espectro de energías del átomo de hidrógeno en ausencia de campo magnético, para luego presentar el problema del átomo en un campo cuando éste se encuentra en reposo. Acá voy a explicarles lo que es el principio de correspondencia y cómo ajusté las energías y los tamaños efectivos del átomo que son determinantes a la hora de trabajar con un gas magnético, magnetizado. Bueno, luego de eso voy a presentarles el problema del átomo en movimiento, el cual involucra una nueva complejidad que también debe ser tenida en cuenta. Acá voy a hablarles del método perturbativo y de la aproximación de estados descentrados. Y bueno, finalmente voy a hablarles del modelo de energía libre de un gas magnetizado que utilicé para deducir la ecuación de Saja generalizada y la función de partición. Luego les muestro brevemente algunos resultados acerca del cálculo de poblaciones. Bueno, las enanas blancas, como sabrán, son estrellas compactas, remanentes de estrellas de masas bajas e intermedias, que, bueno, llegaron al final de sus vidas, colapsaron y cuyo núcleo sobrevivió para desplazarse en el diagrama HR hacia la región que vemos acá en el gráfico, en la parte de la esquina inferior izquierda. Estos objetos se caracterizan por poseer densidades elevadas, temperaturas elevadas también, aunque extendidas sobre un rango bastante amplio en comparación con otros parámetros. Tienen una luminosidad baja y una gravedad superficial elevada. Los núcleos están compuestos principalmente por carbono y oxígeno, producto de la fusión que se llevó a cabo en la progenitora. Y bueno, presentan envolturas constituidas por elementos livianos. La atmósfera de una enana blanca constituye aproximadamente menos del 1% de la masa total de la estrella y es la única parte de la misma que se puede observar. Ahora bien, se ha encontrado que algunos de estos objetos se caracterizan, antes les iba a hablar de las enanas blancas magnéticas, pero me olvidé de hablarles de los espectros. Las enanas blancas se clasifican espectralmente a partir de 3 letras, 2 o 3 en realidad. La primera siempre es una letra D para identificar el tipo de objeto. Luego viene otra letra que describe su característica primaria.
y otra letra, una tercera letra que se usa ocasionalmente para escribir alguna característica secundaria. Estas tablitas muestran cuáles son las características primarias y cuáles son las secundarias. De acá vale la pena mencionar que entre el 80 y el 85% de las enanas blancas son de tipo espectral de A, es decir, presentan líneas de hidrógeno en sus espectros y por lo tanto se puede asumir que sus atmósferas están constituidas por este elemento. Este es básicamente, o sea, esta abundancia de hidrógeno es lo que nos dio pie a trabajar con átomos hidrogénicos. Ahora sí, las enanas blancas magnéticas, como el nombre lo indica, son enanas blancas que se caracterizan por poseer campos magnéticos muy intensos que oscilan entre los 10 a la 6 y 10 a la 9 Gauss. En comparación, podemos mencionar que el campo magnético medio de las manchas solares es menor a 10 a la 3 Gauss. El de las estrellas magnéticas de secuencia principal alcanza los 10 a la 4 Gauss, y los campos magnéticos estables logrados en laboratorios terrestres más intensos llegan a 10 a la 5 Gauss. Por lo tanto, los campos magnéticos de enanas blancas, de estas enanas blancas, son bastante peculiares y, bueno, representan un punto de interés para el estudio de los campos y sus efectos sobre la materia y la luz. Yendo hacia el extremo de campos más intensos aún, tenemos algunos objetos exóticos como pueden ser los magnetas, cuyas intensidades superan los 10 a la 13 Gauss. Bueno, aunque los objetos magnéticos fueron teorizados tempranamente en el siglo XX, recién fue en el 1970 que se confirmó la naturaleza magnética de una enana blanca. El campo que se le modeló a esta atmósfera tuvo varios intentos en el transcurso de las décadas del 70 y del 80, y recién en la década del 90 pudo ser modelada con relativa certeza por Jordan y colaboradores. Actualmente se conocen varios centenares de enanas blancas magnéticas, y el catálogo más completo hasta la fecha es el de Kepler y colaboradores, con unas 523 enanas blancas magnéticas. Los espectros de estas estrellas se caracterizan por exhibir líneas Zeeman, así como también un fuerte grado de polarización. La fracción de enanas blancas magnéticas todavía es objeto de debate, pero se asume que es algo menor que el 10%. Y la naturaleza del campo magnético tampoco está claro del todo, pero hay algunos estudios que lo atribuyen a la conservación del flujo magnético de las progenitoras o a campos fósiles asociados al decaimiento OHM en la materia con degeneración. También a procesos de mergering de dos enanas blancas o a dínamos formados en envolturas común de sistemas binarios. Bueno, se ha observado que las enanas blancas magnéticas poseen algunas características distinguibles respecto de las enanas blancas comunes, aparte del campo magnético, y son, por ejemplo, que poseen masas ligeramente superiores, con cambios incluso en lo que sería el límite de Chandrasekhar, y también periodos de rotación más pequeños. En la figura de la derecha podemos observar distribuciones de temperatura e intensidad del campo magnético tomadas a partir de datos de Kepler y colaboradores, donde podemos ver que el 100% de las enanas blancas, como mencioné, poseen campos menores a 10 a la 9 Gauss, y más del 80% se distribuye por debajo de 10 a la 7 Gauss. En cuanto a sus temperaturas, vemos que algunas pocas se tienden a temperaturas muy elevadas como 100.000 kelvins, pero la gran mayoría, o sea, casi el 90%, se distribuye por debajo de los 30.000 kelvins. Esto ha sido un punto de inicio para lo que es nuestro trabajo, que consiste en la construcción de un modelo de atmósfera. Y esto nos parece importante porque nos permite comprender la incidencia de los campos magnéticos sobre las diferentes etapas de la evolución estelar, como así también entender el comportamiento de la materia y de la luz bajo la influencia de campos de estas intensidades. Y bueno, en este marco, el cálculo de poblaciones, que es de lo que les voy a hablar, representa el primer punto de interés para la construcción de un modelo de atmósfera que sea adecuado, y además resulta novedoso respecto de otros trabajos actuales que apuntan al mismo fin, y ya les voy a contar por qué. En el cálculo de equilibrio de ionización vamos a considerar campos que comprenden todos los valores posibles dentro de la mecánica clásica, o sea que van desde los 0 hasta aproximadamente los 10.000 megagauss. Bueno, dicho esto, entonces quiero recordarles cuál era la forma que presentaba el espectro de energías de un átomo de hidrógeno.
En ausencia de campo magnético, los estados del átomo vienen descritos por 3 números cuánticos, 4 si se considera el spin. Estos números cuánticos son el número cuántico principal n, el orbital L y el magnético m. Y bueno, y las energías, como muestra acá la ecuación de la izquierda, presentan una dependencia solo con el número cuántico n, por lo cual el espectro de energías presenta degeneración, como se muestra en la figura de la izquierda, es decir, varios niveles superpuestos, o sea, distintos m y distintos l superpuestos sobre el mismo n. La serie de energías, como verán, es convergente y tiene un valor finito, por encima del cual el átomo se considera ionizado. Y la degeneración del nivel n, si se considera el spin, viene dado por 2n². Y bueno, y la figura de la derecha es un esquema muy básico de lo que sería el régimen de transiciones en ausencia de campo magnético. Ahora bien, cuando consideramos el problema del átomo en un campo magnético, introducimos nuevas complejidades. Para explicarles más o menos de manera breve en qué consiste esto, vamos a partir de suponer primero que el átomo se encuentra en reposo y que posee masa infinita. Bajo estas suposiciones, el hamiltoniano se puede escribir como se muestra en pantalla, como la suma de un término de Coulomb, que está dado por el V, y otro término magnético que depende del operador de momento. Ahora, si introducimos unos operadores auxiliares y el radiociclotrón, podemos escribir la ecuación de autovalores como se muestra en pantalla, donde tenemos separada la parte cinética longitudinal, la parte magnética y el potencial de Coulomb, con omega c, la frecuencia ciclotrón. Acá es donde introducimos ahora un parámetro de campo magnético beta, que se define como el cociente de la intensidad del campo sobre un valor de referencia que se muestra acá. En esta notación podemos decir que los campos magnéticos de enanas blancas son siempre menores a 1 y se concentran entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 1 principalmente. Entonces, la ecuación de autovalores se puede escribir de la forma que se muestra acá en pantalla. ¿Por qué explico esto? Porque acá en la expresión anterior, donde teníamos 3 términos, las distintas simetrías del átomo van a definir 3 regímenes diferentes de campo magnético. Tenemos el régimen de los campos débiles, donde predomina la simetría esférica del potencial de Coulomb y el campo magnético puede considerarse como una pequeña perturbación. En el régimen de campos intensos, en cambio, tenemos una predominancia del término magnético con simetría cilíndrica y digamos, el potencial de Coulomb se puede considerar una perturbación. Y el régimen de campos intermedios, que acá es donde entran las enanas blancas magnéticas, bueno, ahí tenemos que son comparables todos los términos y por lo tanto hay que recurrir a algunas técnicas que ya vamos a ver. Bueno, el régimen de campos débiles, como les dije que predominaba la simetría del potencial de Coulomb, las funciones de onda se pueden expresar como sumas de funciones que dependen únicamente de la parte angular y funciones que dependen de la parte radial. Esto nos permite definir los 3 números cuánticos, los mismos 3 números cuánticos que les había mencionado para el caso libre de campo, donde ahora es llamado n sub p del número cuántico principal para diferenciarlo de otro número que vamos a ver ahora. En el régimen de campos intensos, donde predominaba la simetría cilíndrica, la función de onda se puede descomponer en 2 partes, una longitudinal y otra transversal. La función de onda transversal se conocen como orbitales de Landau. Y la ecuación de autovalores resulta en los siguientes autovalores de energía, donde ahora tenemos un número cuántico n, que se llama número cuántico de Landau, el mismo número cuántico magnético que teníamos antes, y donde además aparece un número cuántico que se denota con nu, acá está escrito nu, que denota las sucesivas soluciones que satisfacen la parte longitudinal de la ecuación de Schrödinger. Ahora bien, los campos intermedios, para los campos intermedios es un poco más complicado y se suele hacer combinación de funciones que son un poco más complejas, pero que en principio no nos interesa ahora. Bueno, esto lo mencioné porque en nuestro trabajo va a ser necesario trabajar sobre todo el rango de campos magnéticos y por lo tanto establecer una correspondencia entre los estados, en el régimen de los campos débiles y en el régimen de los campos intensos. Para eso nos valemos de las simetrías del problema lo cual significa, lo cual está dado por estos 2 puntos. El hamiltoniano es invariante ante rotaciones alrededor del eje Z y ante reflexiones respecto al plano XY.
Con lo cual, las simetrías involucradas son el número cuántico magnético, que está presente en los dos regímenes de campos intensos y de campos débiles, y la paridad a lo largo del eje Z, que viene dada por estas expresiones que se muestran en pantalla, en función de nu para el régimen de los campos intensos y en función de M y L para el de los campos débiles. A partir de esto, tenemos que para cada par MP existe una gran cantidad de estados ligados en ambos regímenes. Estos estados se correlacionan en orden creciente de energías. Sin embargo, gracias al aporte del doctor René Rohrmann, pudimos ajustar funciones simples para establecer directamente la correspondencia entre estados y nos ahorramos mucho tiempo de cálculo. Acá en pantalla muestro básicamente cómo calculamos el número cuántico longitudinal nu en función de los números cuánticos del régimen libre de campo, o de campos débiles, perdón. Acá tenemos el número cuántico de Landau y abajo tenemos la relación inversa, es decir, para calcular el número cuántico principal en función de los números cuánticos en el régimen de campos intensos. Acá tenemos una pequeña tablita en donde se muestra a la izquierda el número cuántico principal y el número cuántico orbital del régimen de campos débiles, y a la derecha tenemos el valor de nu para distintos valores de M. Como podemos observar, no existe un orden muy evidente, y por lo tanto se requirieron los ajustes que antes mencioné. En cuanto al espectro de energías del átomo, partimos de estudiar un código escrito por Schimexer y Gunner, que llamado H2DB, que calcula los estados de energía, que calcula las funciones de onda del átomo en presencia en campo magnético, para algunos estados. En particular, nosotros en esta gráfica mostramos hasta el n sub p igual 5, el número cuántico principal en el régimen de campos débiles igual 5. Y en la gráfica vemos en color verde los estados spin-up, en color rojo los estados con el número cuántico m mayor a 0, y en azul, bueno, todos los otros estados. Y lo que podemos observar es que cuando el campo magnético tiende a 0, los estados se vuelven degenerados y convergen al valor de la energía libre de campo que ya habíamos visto. Vemos que a medida que el campo crece, hay algunos estados que tienden hacia el infinito negativo, o sea que se vuelven muy ligados. Estos estados, que son los que tienen número cuántico nu igual a 0, y se suelen denominar tightly bound. Y caen muy rápido con B. Para los estados con M negativo y nu mayor que 0, vemos que se vuelven más ligados, pero todos ellos convergen a una nueva serie de Rydberg, ahora degenerada en M. Estos estados, no lo escribí acá, pero se suelen conocer como estados hydrogen-like. Y bueno, los estados M mayor de 0, que serían estados excitados de Landau, y los spin-up, se saltan rápidamente hacia el continuo. Bueno, el código que usé utiliza las expansiones que les describí antes para calcular los estados del átomo en función de la intensidad del campo, pero presenta la limitación de que solo calcula para los 300 estados más bajos, para los 300 estados del átomo más bajos en energía, ordenados obviamente en el régimen de campos intensos. Sin embargo, para el cálculo de poblaciones vamos a necesitar, no sé, contar con un número significativamente mayor de estados, del orden de cientos a miles. Así que nos resultó necesario buscar ajustes de las energías que pudieran ser extendidos a cualquier conjunto de números cuánticos. Estos ajustes los realizamos teniendo en cuenta algunos comportamientos particulares de las energías, como pueden ser el comportamiento asintótico en los extremos, las regiones de variación monótona de la energía, la presencia de puntos críticos de inflexión, etc. Acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo. En la curva en la gráfica de la derecha, lo que se observa en color negro son los estados calculados con el modelo H2DB, ¿sí? Para un determinado nu, es para el nu igual 0. Y lo que se
observa es que, la particularidad que se observa en estas curvas es que existe un punto mínimo y un punto máximo y que la posición de esos valores se va, va convergiendo. Entonces, analizando esta convergencia, lo que pudimos hacer es ajustar por un lado las ordenadas, por otro lado las abscisas y finalmente llegamos a ajustes para cualquier número, para cualquier conjunto de números de menú. Acá tenemos algunos ejemplos. A la izquierda para nu igual 0, a la derecha para nu igual 4. Donde los puntitos negros son los puntos calculados con H2DB. Las líneas azules son nuestros ajustes ensayados sobre estos puntos y las líneas rojas son las extensiones que hicimos. De la misma forma, tenemos que los tamaños efectivos del átomo, que juegan un papel importante a la hora de calcular las poblaciones atómicas, se ven afectadas por el campo magnético y debieron ser ajustadas también. Con el mismo código calculamos, que quisimos mostrar cómo varía la distribución espacial del átomo. Por ejemplo, acá para el estado 1s0, donde vemos que la simetría esférica inicial se va comprimiendo. Acá en el eje X tenemos básicamente lo que sería la distribución en el plano XY, mientras que en el eje Z es la distribución a lo largo de lo que sería el campo magnético. Y vemos que el átomo se va comprimiendo significativamente a una velocidad mucho mayor en el plano XY. Bueno, para hacer estos ajustes tuvimos en cuenta los valores asintóticos del tamaño efectivo. Estos fueron los resultados que obtuvimos. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Donde los puntitos azules son los valores calculados con H2DB y las líneas rojas son los ajustes ensayados. A la izquierda tenemos, por ejemplo, los ajustes ensayados sobre el plano XY, mientras que a la derecha tenemos los ajustes ensayados sobre la dirección Z, la dirección del campo. Vemos que en el plano XY la contracción es mucho mayor y tiende a 0, mientras que a lo largo del eje Z siempre se alcanza un valor asintótico diferente de 0. Bueno, con esto pasamos entonces les paso a contar cómo resolvimos el problema del movimiento del átomo de hidrógeno en un campo magnético, y donde además tuvimos en cuenta que la masa del átomo ya no era infinita, sino que tuvimos en cuenta el valor finito de la masa del núcleo. Bueno, existen varios estudios que prueban que el movimiento de un átomo en un campo magnético induce un acoplamiento entre el desplazamiento transversal al campo y los estados internos de energía. A la hora de resolver el problema mecánico cuántico se suele recurrir a una separación de movimientos colectivos y movimientos relativos que introducen una cantidad una cantidad vectorial conocida como pseudomomento. El pseudomomento de una determinada partícula está dada por esta expresión de pantalla, y la suma de pseudomomentos conmuta con el hamiltoniano y representa una constante de movimiento. Con este valor, con esta cantidad de pseudomomento, introduciéndola en el hamiltoniano, llegamos a que los autovalores de energía se pueden expresar de la siguiente forma. Para empezar, o sea, como se muestra en pantalla, para empezar se encuentra que las energías son afectadas fuertemente por el movimiento transversal del átomo en el campo magnético, y esta energía con dependencia transversal se puede expresar como la energía en ausencia de movimiento, que ya les expliqué en la sección anterior. Dos términos más que introducen son correcciones por masa finita del núcleo, y un término más que depende de la componente transversal del pseudomomento. Trabajando el término acoplamiento del hamiltoniano, se encuentra para este último término que depende de K perpendicular de esta forma, o sea, un K perpendicular al cuadrado sobre 2, una masa perpendicular. Esto es lo que constituye el método perturbativo para movimientos, para pseudomomentos pequeños, y donde M perpendicular es una masa efectiva que verifica la siguiente relación, es decir, es siempre mayor o igual a 1. Y esta masa efectiva se puede calcular en términos de la diferencia de energía entre estados sucesivos. Acá a la izquierda les muestro una gráfica de cómo varían las energías de ligadura cuando se introducen las correcciones por masa finita del núcleo, pero todavía considerando que se encuentran en reposo, el átomo se encuentra en reposo. Y lo que se observa es que para estados con M menor a 0,
las líneas continuas, que deberían ser los valores esperados según lo que calculamos antes, ahora caen. Y caen en proporción a la magnitud del número cuántico m. Y acá tenemos gráficas de la masa efectiva en función de la intensidad del campo magnético para estados tightly bound a la izquierda y para estados hydrogen-like a la derecha. En cualquier caso, vemos que esta masa efectiva tiende a aumentar en algunos casos considerablemente. Esta aproximación perturbativa es válida cuando el pseudomomento transversal es muy pequeño, o cuantitativamente cuando el parámetro de perturbación lambda es mucho menor a 1. Acá tenemos un ejemplo de cómo varía el parámetro lambda en función del pseudomomento para distintas intensidades de campo magnético. Y vemos que es realmente válida, esta aproximación podría ser válida solo en esta región, más o menos, donde el logaritmo del pseudomomento es menor a 1. Para pseudomomentos más grandes tenemos que trabajar con una nueva aproximación, que es la de estados descentrados, y que podemos deducirla a partir del siguiente razonamiento. El hamiltoniano de un átomo en movimiento se puede escribir como la suma de una energía potencial más una energía cinética, donde la energía potencial presenta los siguientes términos. Bueno, un término constante, un término diamagnético, un término Stark y un término que representa la interacción de Coulomb, donde K vamos a considerarlo un parámetro. Si en esta expresión de acá hacemos que el campo magnético esté orientado en la dirección Z y K esté en la dirección Y, entonces esta expresión nos va a quedar en función de la coordenada X. Y lo que vemos es que en las proximidades de X igual 0, domina el término de Coulomb. ¿Ven? Acá existe una asíntota y las curvas se van infinitas, pero a medida que el valor absoluto de X crece, el término Stark se va cobrando importancia, mientras que el término de Coulomb se va volviendo despreciable. Ocasionalmente, los términos de Coulomb y de Stark se vuelven comparables y dan lugar acá a un segundo pozo de potencial que está señalado con la línea roja, que es un pozo de naturaleza magnética. Por otra parte, el término diamagnético permanece muy pequeño frente a los otros términos. La existencia de este segundo pozo de potencial da lugar a una nueva clase de estados débilmente ligados y espacialmente muy extendidos, conocidos como estados descentrados. Cuando un electrón se ubica en un estado descentrado, se rompe la simetría axial que tenía el átomo en el campo magnético. Bueno, y el hamiltoniano se puede escribir de una forma un poco diferente, que ahora depende de un centro guía relativo, cuya forma les muestro en pantalla. Resolviendo la ecuación de Schrödinger para este hamiltoniano, los autovalores de energía se pueden escribir de la forma que se muestra en pantalla, donde o sea, de dos términos, una energía que sería paralela y una energía perpendicular, donde la energía perpendicular depende básicamente del número cuántico m y de la frecuencia ciclotrón de los protones, mientras que la componente longitudinal es un poco más complicada y fue ajustada según la expresión que se muestra acá en la pantalla. Todo este recuadro rojo representa la aproximación de estados descentrados y es aplicable para pseudomomentos más grandes. Acá tenemos estas gráficas muestran cómo varía la energía con el pseudomomento, a la izquierda para estados tightly bound y a la derecha para estados hydrogen-like. Lo que se observa es que las energías de ligadura decrecen, o sea, las energías se vuelven más positivas con el pseudomomento, y que básicamente existe un valor crítico por encima del cual la energía crece significativamente con el pseudomomento. Esta forma para las energías tiene una consecuencia directa sobre los tamaños efectivos del átomo, que ya habíamos dicho que en un estado descentrado era significativamente mayor que para un estado centrado. En este caso, el tamaño efectivo del átomo puede ser aproximado por esa forma para L que se muestra en pantalla, con los delta Z y los R mostrados, con los delta Z y R mostrados acá en pantalla. Y el delta X se considera igual. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo varía el tamaño efectivo con el pseudomomento, donde nuevamente vemos que en las proximidades de ese valor crítico del pseudomomento, donde un átomo salta de un estado centrado a un estado descentrado,
su tamaño efectivo crece de manera muy abrupta y luego continúa creciendo. Bueno, dicho esto, entonces sí puedo pasar a contarles cómo trabajamos con un gas magnetizado. Los modelos de atmósfera que existen en la actualidad para enanas blancas magnéticas suponen que el campo magnético no induce cambios estructurales, sino que solo lo hace a través de fuentes de opacidad y del transporte de radiación. Sin embargo, en este trabajo nosotros estudiamos la repercusión del modelo de átomo afectado por un campo sobre la distribución de poblaciones atómicas en un gas magnetizado, y eso luego lo llevamos a un modelo de transporte de radiación. Para nuestro modelo de gas magnetizado vamos a suponer inicialmente que tenemos átomos neutros, electrones y protones, y por lo tanto los potenciales químicos obedecen a la relación que se muestra acá subrayada, donde el potencial químico se puede expresar como la derivada de la energía libre de Helmholtz. Esto para cada una de las especies que constituyen el gas. Si se considera que el gas hidrógeno está confinado en un volumen B y a una temperatura suficientemente alta, entonces la energía libre se puede escribir como la suma de las energías libres para cada una de las especies. Trabajando con el potencial gran canónico de un sistema conformado únicamente por electrones, encontramos que el potencial químico como la energía libre dependen de una cantidad Z sub B, conocida como función partición de los electrones y cuya forma se muestra en pantalla. Algo parecido se deduce para los protones, también a partir del potencial gran canónico. Para el caso de los átomos, en cambio, trabajamos con el espectro de energías que ya habíamos visto, o sea, energías del átomo afectados por el movimiento, y con la distribución de probabilidad en el espacio de pseudomomentos. Y bueno, y encontramos que la energía libre, que está acá dada por F sub h, se puede expresar en términos de la función partición del estado S nu, sería este Z S nu, donde ahora le hemos dicho que S es el negativo del número cuántico magnético. Bueno, que es integrada sobre el subespacio de pseudomomento transversal. Y en estas expresiones tenemos que lambda es la longitud de onda térmica y el W S nu es la probabilidad ocupacional de un determinado estado. Con esto minimizamos la energía libre bajo la condición estequiométrica y obtenemos una generalización de lo que era la ecuación de Saja, donde ahora donde acá los genes son los números de partículas, por unidad de volumen, y acá los Z son las funciones partición que hemos visto previamente de los electrones y de los protones, y ZH es ahora una función que está dada por la suma de los distintos estados que contribuyen en el gas. Bueno, en este trabajo las probabilidades ocupacionales fueron aproximadas de esta forma, o sea, como un producto de una interacción del átomo con partículas neutras y otra interacción con partículas cargadas. La interacción con partículas cargadas la obtuvimos de Neifonov y colaboradores, mientras que la interacción con partículas neutras la aproximamos a partir del volumen efectivo calculado previamente. Bueno, es importante mencionar cuál es básicamente el significado de la probabilidad ocupacional. Como tenemos acá el Z sub h, vemos que es una suma que se extiende en principio sobre infinitos estados. Entonces, la función que viene a cumplir la probabilidad ocupacional es establecer una cota a la sumatoria, por encima de la cual las fluctuaciones estadísticas hacen que los estados sean destruidos unos a otros por colisiones. Acá tenemos una gráfica de cómo varían las probabilidades ocupacionales de las interacciones entre átomos con átomos para distintos estados y para distintas intensidades de campo magnético. Y lo que vemos básicamente es que, esto está escrito en función del pseudomomento. Lo que vemos es que a medida que aumenta el movimiento de los átomos, la probabilidad ocupacional cae significativamente. Estas cantidades después se integran y son introducidas en la función partición. Acá tenemos algunos estados bastante bajos, pero para estados más altos estas caídas son muy grandes y el área bajo la curva ya va tendiendo a cero cuanto más alta es la energía del estado.
¿Y qué resultados obtuvimos con esta ecuación de Saja generalizada? Bueno, acá en estas gráficas vemos algunos de ellos. En la izquierda hemos graficado la función partición Z sub h con la intensidad del campo magnético. En líneas punteadas tenemos para una densidad de 10 a la menos 4 y para una línea roja, para la línea roja continua, una densidad de 10 a la menos 8. También tenemos graficadas para distintas temperaturas. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que cuando las temperaturas son suficientemente bajas y las densidades son suficientemente altas, la función partición cae primero a la mitad de su valor, eso porque los estados de spin-up saltan rápidamente al continuo, y luego crecen un poco hacia campos más intensos por el efecto que ejercen, el fuerte impacto que tienen los estados tightly bound. Sin embargo, la gran novedad en nuestros resultados se ve acá más que nada con las curvas rojas, y es que la función partición en el régimen de enanas blancas magnéticas, o sea, fíjense que estamos en logaritmos de beta alrededor de 0, menos 1, presenta un crecimiento muy importante. ¿A qué se debe este crecimiento? Se debe a que el átomo efectivamente está ocupando estados descentrados, o sea, la configuración descentrada se vuelve considerable. Por otra parte, en las gráficas en la gráfica de la derecha tenemos la variación con el campo magnético de la fracción de átomos neutros. Y lo que vemos acá es que, bueno, nuevamente tenemos la línea puntos para 10 a la menos 4, la línea roja para 10 a la menos 8 en densidad, y también tenemos la misma variación con las temperaturas. Vemos, en cuanto a la variación con las temperaturas, vemos el comportamiento esperado, o sea que cuanto mayor es la temperatura, menor es la fracción de átomos neutros. Pero lo que podemos destacar acá es que el campo magnético tiende a reducir la tasa de ionización de los átomos. Es decir, los átomos, cuanto más intenso es el campo, tienden a permanecer en el estado neutro. Bueno, y en esta figura vemos la importancia de los estados descentrados en relación a los estados centrados sobre la función partición. Los estados descentrados se vuelven dominantes a altas temperaturas y valores intermedios de campo magnético, con picos alrededor de beta igual a 0,1, donde se ubican las enanas blancas más intensas. Acá los puntitos azules que vemos son enanas blancas tomadas del catálogo de Kepler y colaboradores que había mencionado, y vemos dónde se van ubicando en relación a los estados descentrados. Bueno, la contribución de estos estados se extiende a bajas temperaturas sobre un amplio rango de campo magnético para bajas densidades. De acuerdo a estos resultados, entonces, los estados descentrados podrían ser importantes en las capas más externas de las enanas blancas calientes. Esto representa una novedad en lo que respecta a las enanas blancas magnéticas, ya que, bueno, diversos autores asociaban la existencia de estos estados descentrados únicamente a objetos con campos superintensos, como las estrellas de neutrones y los magnetars, y asumían que en enanas blancas estos estados eran destruidos por colisiones. Sin embargo, lo que hemos podido probar es que los estados descentrados son bastante importantes en el régimen de las enanas blancas, y el desafío que tenemos pendiente ahora es evaluar su impacto sobre el cálculo de la atmósfera en su conjunto, o sea, sobre el transporte de radiación. Así que, bueno, acá a la derecha están resumidas algunas de las conclusiones más importantes del trabajo, y las perspectivas inmediatas que tenemos en nuestro trabajo consisten, como dije, en evaluar el impacto sobre el modelo de atmósfera, el cual ya tenemos construido. Ese fue mi trabajo de tesis doctoral. Terminé de construir un modelo que integra la emisión de luz sobre todo el disco de una estrella magnética. Ahora solo estoy en la fase de comparar resultados con espectros observados, y al mismo tiempo estoy trabajando con mi beca postdoctoral en hacer una extensión de este modelo que se constituía únicamente por especies atómicas, y que incluye también otras especies moleculares, como cadenas hidrogénicas o helio. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Matías. Damos un aplauso virtual. Muy interesante la charla y nos metiste muchísima información en tiempo récord, te diría.
Bueno, quiero destacar, porque bueno, yo compartimos el doctorado y quiero destacar esto de que pudiste continuar tus trabajos y como que el plan, digamos, mayor de tu estudio sigue en camino y está muy bueno eso, que puedas seguir avanzando en el mismo tema y aportando desde un principio de estudio de posgrado. Sí, sí. Eh, yo no sé si hay preguntas. Yo te quería hacer una que, bueno, en esta parte ahora ahí te preguntan a qué edad te recibiste. La universidad que casi a los 25. Bueno, yo lo que te quería consultar era en esta etapa que me decías que vas a empezar a utilizar espectros para comparar. ¿Vas a usar alguna base en particular de datos o tenés pensado hacer observaciones No, de y en algunos objetos? principio la idea es trabajar con Sloan. Ajá, De hecho, ya tengo algunos espectros tomados para hacer evaluaciones. Ahora estoy intentando reproducir las condiciones de esas estrellas en mi modelo y bueno, estoy haciendo cálculos, así que próximamente estarán los primeros resultados. ajá. Y en eso, la calidad de los espectros que vos necesitas para comparar con tus modelos tiene que ser alta, muy alta. Mira, básicamente yo estoy haciendo una selección visual, del catálogo que yo tengo de estrellas magnéticas, lo que he estado haciendo es analizar espectro a espectro y quedándome con aquellos en los que la estrella tuviera, que yo sé que tiene campos magnéticos suficientemente intensos, temperaturas suficientemente altas y además que en la forma de los espectros se vea un poco el efecto del campo magnético que siempre está dado básicamente por ensanchamiento de las líneas, así como también por división Zeeman, eso lo cual me permita hacer ajustes un poco más precisos. Bien. ¿Y qué cantidad de objetos tenés pensado? ¿Tenés idea? Mira, por ahora tengo solo tres. Tengo Ajá, solo tres porque en sí digamos, la ejecución de mi código es bastante larga. O sea, imagínate que para calcular un solo espectro necesito aproximadamente una semana de cálculo para hacer todas las integraciones necesarias. Así que en principio me conformaría con poder ajustar tres espectros. Con eso ya me sentiría realizado. claro. Igual ahora tenés el clúster ahí disponible Sí, sí, sí. bueno, tenés más recursos, digamos, se te va a Sí. agilizar mucho. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, alguna duda, alguna inquietud que le quiera hacer llegar a Matías. ¿No? Bueno, no se olviden le queremos agradecer a Matías, yo personalmente, me pareció muy interesante, gracias por participar en este ciclo, Bueno, gracias por tu tiempo y bueno, sos bienvenido a contarnos sobre tu trabajo cuando quieras. bueno, muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. Y bueno, y a los oyentes, Bueno, también, perdón, Cristian, te interrumpo. También sí, decirles que si bien esto ha sido como muy conciso, o sea, he tenido que ir muy rápido, exponer muchas cosas en poco tiempo, hay cosas muy interesantes de por medio y muchísimo trabajo por hacer. O sea, hay muchísimas cosas interesantes que se pueden hacer a partir de esto. Así que si hay algún interesado, alguien al que le gustaría saber más sobre mi trabajo, que se comunique conmigo. Así charlamos en mayor profundidad. bueno, si quieres dejarnos en el chat ahí tu Dale, mail y bueno, les dejo por mi duda que alguien mail. Les quiere dejo- escribirte, más práctico. dale, ahora Yo les capaz que te dejo. escribo luego. Bueno, Bueno, y al resto, que está el formulario para anotarse de la charla. Recuerden que, bueno, luego se les da un certificado por asistencia, así que, bueno, suma, digamos, antecedentes. Les comento que también está el canal de YouTube, que, bueno, no se olviden suscribirse, Conferencia de Astronomía, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, que es interesante, pero para darle más difusión a este ciclo. Y bueno, que si alguien conoce, algún interesado que quiera participar del ciclo como oyente o como disertante, son bienvenidos
comunicarnos eso. Y bueno, les comento que en 15 días, 14 días precisamente, en 2 semanas, vamos a continuar con